Yo estaba afuera de mi propia casa, temblando de frío bajo la lluvia torrencial, mientras mi hijo celebraba su cumpleaños adentro con su esposa y su suegra. El agua helada me empapaba la ropa pegándose a mi piel como un sudario, pero el verdadero frío ese que te congela el alma y te paraliza la respiración venía desde muy adentro. Por la ventana los veía reír brindando con copas de cristal y abriendo regalos caros, como si yo no existiera, como si la mujer que le dio la vida no estuviera muriendo de hipotermia a escasos metros de su felicidad prefabricada. Mis manos arrugadas por décadas de trabajo duro se apoyaban contra el cristal empañado, sintiendo la vibración de una música que me había sido arrebatada. Quería gritar, quería romper esa barrera transparente con mis puños, pero mi voz había sido silenciada por la humillación más profunda que un ser humano puede soportar. Aún resonaban en mi cabeza las palabras que mi propio hijo, mi sangre, me había escupido minutos antes de empujarme al aguacero sin piedad alguna. Siempre fuiste un estorbo. Siempre construí mi vida, a pesar de ti, no por ti. Y entonces el sonido seco de la llave girando en la cerradura me sentenció a este destierro bajo la tormenta. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Mi nombre es Sofía, tengo 53 años y durante toda mi existencia, mi único y sagrado propósito fue ser la madre perfecta para Ricardo. Me quedé sola con él cuando apenas tenía 5 años después de que su padre nos abandonara a nuestra suerte, dejándonos sumidos en la incertidumbre y la carencia. Trabajé en 2, a veces en 3 chambas diferentes, restregando pisos ajenos, lavando ropa ajena, durmiendo apenas 3 horas por noche para asegurar que a mi niño nunca le faltara un plato de comida caliente, ropa limpia o una educación decente. Hasta vendí las joyas antiguas que heredé de mi abuela, el único recuerdo valioso que me conectaba con mis raíces, solo para poder pagarle una universidad de prestigio sin que él tuviera que endeudarse. Renuncié a mis propios sueños, a mi juventud, a la posibilidad de amar de nuevo todo para que él pudiera volar alto. Y vaya que voló. Ricardo se graduó con honores en administración, consiguió un puesto directivo envidiable y se casó con Mariana, una mujer que presumía venir de una familia de abolengo, de esas que necesitan pisar a los demás para sentirse importantes. Cuando me invitaron a vivir con ellos en su flamante y enorme casa, en un fraccionamiento exclusivo de Polanco, mi corazón de madre ingenua se llenó de esperanza. Creí que finalmente, después de tantas madrugadas en vela y manos agrietadas, íbamos a disfrutar juntos de la tranquilidad que tanto me había ganado. Qué trágicamente equivocada estaba. Desde el primer día me convertí en un fantasma incómodo en esa mansión. Mariana tenía la horrible costumbre de arrugar la nariz cada vez que yo entraba a la sala principal, mirándome de arriba a abajo con un asco mal disimulado, como si yo trajera impregnado un olor a pobreza que ofendía su delicado mundo. Perfecto. Hacía comentarios mordaces sobre mi ropa sencilla, criticaba mi forma de hablar y terminó relegándome al cuarto de servicio en la parte trasera de la casa. Me despertaba a las 5 de la mañana para limpiar, cocinar y lavarles la ropa, pero jamás, ni una sola vez, recibí un mísero gracias. Y Ricardo, el niño por el que di mi vida entera, simplemente desviaba la mirada. Fingía no escuchar las humillaciones, se volvía ciego ante el sufrimiento de la mujer que lo sacrificó todo, convirtiéndome en una sirvienta sin sueldo en mi propia familia. Pero el verdadero infierno respiraba y tenía nombre Doña Berta, la madre de Mariana. Era una mujer pomposa, siempre cargada de joyas ostentosas y ropa de diseñador, que se paseaba por la casa dándome órdenes con un desprecio absoluto. Siempre se aseguraba de recordarme mi lugar, presumiendo su riqueza y restregándome en la cara que yo era una don nadie. Aún siento una punzada aguda en el estómago, recordar cómo me acorraló esta misma noche en la cocina, mientras yo lavaba los platos de la fiesta que yo misma había organizado, decorado y pagado con mis ahorros de años. Sofía me sisió con una sonrisa falsa que goteaba veneno. Fuiste útil cuando Ricardo era niño y necesitaba a alguien que lo cuidara. Pero ahora tiene una esposa de verdad, una familia de verdad. Tú solo eres un estorbo, un recordatorio inconveniente de su pasado pobre. Fue como recibir una bofetada con la mano abierta. Me dejó sin aire,
me robó la voz destrozando la poca dignidad que aún intentaba sostener mientras agarraba un plato enjabonado. Ahora sentada en un charco de lodo y agua congelada en el jardín, mis piernas finalmente habían cedido bajo el peso insoportable de la traición. A través del cristal empañado por mi propia respiración entrecortada, vi cómo traían el enorme pastel de 3 pisos que yo había encargado con tanta ilusión. Ricardo y Mariana tomaron el cuchillo juntos, posando para las fotos rodeados de aplausos, mientras doña Berta le daba de comer un pedazo de pastel a mi hijo directamente en la boca. Esa sonrisa complaciente de mi hijo debía ser para mí. El reloj caro, que le compré con tanto sacrificio renunciando a mis propias medicinas, seguramente estaba tirado en algún rincón de la mesa de regalos, ignorado como basura. El frío me estaba destrozando, el pecho, mis labios temblaban de un tono violáceo y la tos me desgarraba la garganta, pero el dolor de la hipotermia no era nada comparado con la certeza aplastante de que mi hijo había muerto para mí. Cerré los ojos, deseando que la tierra húmeda me tragara y acabara de una vez con esta agonía silenciosa. Fue entonces cuando un rugido potente y elegante cortó la monotonía de la lluvia. Abrí los ojos con dificultad y vi un automóvil de lujo negro y reluciente como la obsidiana detenerse lentamente frente a la entrada de la casa. Alguien comenzó a bajar de ese coche bajo un gran paraguas negro, y en ese preciso instante supe que el verdadero huracán no estaba cayendo del cielo, sino que acababa de llegar a nuestra puerta. Yo estaba afuera de mi propia casa temblando de frío bajo la lluvia torrencial mientras mi hijo celebraba su cumpleaños adentro con su esposa y su suegra. El agua helada me empapaba la ropa, pegándose a mi piel como un sudario, pero el verdadero frío, ese que te congela el alma y te paraliza la respiración, venía desde muy adentro. Por la ventana los veía reír, brindando con copas de cristal y abriendo regalos caros como si yo no existiera. Como si la mujer que le dio la vida no estuviera muriendo de hipotermia a escasos metros de su felicidad prefabricada. Mis manos arrugadas por décadas de trabajo duro se apoyaban contra el cristal empañado, sintiendo la vibración de una música que me había sido arrebatada. Quería gritar, quería romper esa barrera transparente con mis puños, pero mi voz había sido silenciada por la humillación más profunda que un ser humano puede soportar. Aún resonaban en mi cabeza las palabras que mi propio hijo, mi sangre, me había escupido minutos antes de empujarme al aguacero sin piedad alguna. Siempre fuiste un estorbo, siempre construí mi vida a pesar de ti, no por ti. Y entonces, el sonido seco de la llave girando en la cerradura me sentenció a este destierro bajo la tormenta. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Mi nombre es Sofía, tengo 53 años y durante toda mi existencia mi único y sagrado propósito fue ser la madre perfecta para Ricardo. Me quedé sola con él cuando apenas tenía 5 años después de que su padre nos abandonara a nuestra suerte, dejándonos sumidos en la incertidumbre y la carencia. Trabajé en 2 a veces en 3 chambas diferentes, restregando pisos ajenos, lavando ropa ajena, durmiendo apenas 3 horas por noche, para asegurar que a mi niño nunca le faltara un plato de comida caliente, ropa limpia o una educación decente. Hasta vendí las joyas antiguas que heredé de mi abuela, el único recuerdo valioso que me conectaba con mis raíces, solo para poder pagarle una universidad de prestigio, sin que él tuviera que endeudarse. Renuncié a mis propios sueños, a mi juventud, a la posibilidad de amar de nuevo todo, para que él pudiera volar alto. Y vaya que voló. Ricardo se graduó con honores en administración, consiguió un puesto directivo envidiable y se casó con Mariana, una mujer que presumía venir de una familia de abolengo, de esas que necesitan pisar a los demás para sentirse importantes. Cuando me invitaron a vivir con ellos en su flamante y enorme casa, en un fraccionamiento exclusivo de Polanco, mi corazón de madre ingenua se llenó de esperanza. Creí que finalmente, después de tantas madrugadas en vela y manos agrietadas, íbamos a disfrutar juntos de la tranquilidad que tanto me había ganado. Qué trágicamente equivocada estaba. Desde el primer día, me convertí en un fantasma incómodo en esa mansión.
Mariana tenía la horrible costumbre de arrugar la nariz cada vez que yo entraba a la sala principal, mirándome de arriba a abajo con un asco mal disimulado, como si yo trajera impregnado un olor a pobreza que ofendía su delicado mundo. Perfecto. Hacía comentarios mordaces sobre mi ropa sencilla, criticaba mi forma de hablar y terminó relegándome al cuarto de servicio en la parte trasera de la casa. Me despertaba a las 5 de la mañana para limpiar, cocinar y lavarles la ropa, pero jamás ni una sola vez recibí un mísero gracias. Y Ricardo, el niño por el que di mi vida entera, simplemente desviaba la mirada. Fingía no escuchar las humillaciones, se volvía ciego ante el sufrimiento de la mujer que lo sacrificó todo convirtiéndome en una sirvienta sin sueldo en mi propia familia. Pero el verdadero infierno respiraba y tenía nombre Doña Berta, la madre de Mariana. Era una mujer pomposa, siempre cargada de joyas ostentosas y ropa de diseñador que se paseaba por la casa dándome órdenes con un desprecio absoluto. Siempre se aseguraba de recordarme mi lugar, presumiendo su riqueza y restregándome en la cara que yo era una don nadie. Aún siento una punzada aguda en el estómago al recordar cómo me acorraló esta misma noche en la cocina mientras yo lavaba los platos de la fiesta que yo misma había organizado, decorado y pagado con mis ahorros de años. Sofía me siseó con una sonrisa falsa que goteaba veneno. Fuiste útil cuando Ricardo era niño y necesitaba a alguien que lo cuidara. Pero ahora tiene una esposa de verdad, una familia de verdad. Tú solo eres un estorbo, un recordatorio inconveniente de su pasado pobre. Fue como recibir una bofetada con la mano abierta. Me dejó sin aire. Me robó la voz destrozando la poca dignidad que aún intentaba sostener mientras agarraba un plato enjabonado. Ahora sentada en un charco de lodo y agua congelada en el jardín, mis piernas finalmente habían cedido bajo el peso insoportable de la traición. A través del cristal empañado por mi propia respiración entrecortada, vi cómo traían el enorme pastel de 3 pisos que yo había encargado con tanta ilusión. Ricardo y Mariana tomaron el cuchillo juntos posando para las fotos, rodeados de aplausos mientras Doña Berta le daba de comer un pedazo de pastel a mi hijo directamente en la boca. Esa sonrisa complaciente de mi hijo debía ser para mí el reloj caro que le compré con tanto sacrificio renunciando a mis propias medicinas. Seguramente estaba tirado en algún rincón de la mesa de regalos ignorado como basura. El frío me estaba destrozando el pecho, mis labios temblaban de un tono violáceo y la tos me desgarraba la garganta, pero el dolor de la hipotermia no era nada comparado con la certeza aplastante de que mi hijo había muerto para mí. Cerré los ojos deseando que la tierra húmeda me tragara y acabara de una vez con esta agonía silenciosa. Fue entonces cuando un rugido potente y elegante cortó la monotonía de la lluvia. Abrí los ojos con dificultad y vi un automóvil de lujo negro y reluciente, como la obsidiana, detenerse lentamente frente a la entrada de la casa. Alguien comenzó a bajar de ese coche bajo un gran paraguas negro y en ese preciso instante supe que el verdadero huracán no estaba cayendo del cielo, sino que acababa de llegar a nuestra puerta. El silencio en la sala era absoluto. Se podía oír la respiración pesada de la gente, un eco asfixiante que llenaba el ambiente cargado de perfumes caros. Ricardo tomó los documentos que el chofer le entregó con las manos temblando, visiblemente incapaz de sostener la farsa de su vida perfecta. Sus ojos corrían frenéticamente por las páginas llenas de firmas y sellos, abriéndose cada vez más mientras su mundo se derrumbaba. «Esto no puede ser verdad», murmuró con un hilo de voz, negándose a soltar la ilusión de su grandeza. «Yo lo conquisté todo con mi esfuerzo». Mi madre soltó una risa seca desprovista de cualquier rastro de humor. Su esfuerzo fue mediocre toda la vida. Sus palabras resonaron como latigazos en medio de la opulencia de Polanco. La única razón por la que no fue despedido aún es porque yo garanticé personalmente su posición y pagué su hipoteca cuando atrasó los pagos 3 veces el año pasado. Mariana, que hasta entonces se mantenía al margen intentando procesar la caída de su estatus, soltó un grito agudo y desesperado. «Es mentira. Ricardo está mintiendo», gritó, perdiendo todo el falso glamour y mostrando la verdadera cara de la avaricia. Pero Ricardo no podía mentir más. La verdad estaba allí, innegable y humillante. «Está diciendo la verdad», susurró mi hijo como si estuviera en estado de shock, dejándose caer pesadamente. «Dios mío, es todo verdad». Fue entonces cuando Doña Berta, en un intento patético
Por recuperar el control, intervino con su voz estridente. Incluso si eso es verdad, dijo, intentando mantener la compostura. ¿Qué quiere? Dinero. ¿Cuánto? Nosotros podemos pagar. Mi madre la miró y sus ojos brillaron peligrosamente. Pagar. ¿Usted cree que esto es sobre dinero? Sin apartar la vista de aquella mujer altanera, se volteó hacia los enormes hombres de traje. Empiecen, ordenó fríamente. Lo que siguió fue un caos absoluto que pasó muy rápido. Los guardaespaldas se movieron con eficiencia militar. No fueron violentos con las personas, pero fueron implacables con los objetos. La mesa de regalos fue volteada de tajo, haciendo que los paquetes caros cayeran y se esparcieran por el suelo como basura. El pastel de 3 pisos que yo había encargado con mi sangre y sudor, aquel que ni siquiera me dejaron probar, fue empujado y se estrelló en el suelo en una explosión de crema y masa. La gente gritaba y corría despavorida hacia las paredes, intentando apartarse del camino de la destrucción. Los cuadros caros fueron arrancados sin piedad, los jarrones de cristal fueron derribados y las pesadas cortinas cayeron al suelo. ¡Paren!, gritaba Ricardo, intentando impedir el desastre, llorando lágrimas de cobarde. «Paren, con esto esta es mi casa». Pero uno de los abogados de mi madre, que había entrado con más maletines, se adelantó con voz monótona. «Esta propiedad está registrada a nombre de una sociedad mercantil, de la cual usted es solo un beneficiario temporal», explicó. «La señora Margaret Santos es la propietaria mayoritaria y tiene plenos derechos de rescindir el acuerdo por incumplimiento de contrato». «¿Qué incumplimiento?», balbuceó mi hijo aterrorizado al ver esfumarse su castillo de naipes. La cláusula que exigía trato digno y respetuoso a la señora Sofía Santos, su madre, respondió el abogado lapidario. Mariana, llorando histéricamente con el maquillaje escurrido por las mejillas, apuntó su dedo acusador hacia mi madre. «Esto es una locura. No puedes simplemente echarnos así. Voy a llamar a mi papá. Él conoce gente importante». Mi madre ladeó la cabeza y un toque de diversión cruel se dibujó en su voz. «¿Quieres decir el señor Alberto Méndez que le debe 3 millones de pesos al banco donde yo soy accionista mayoritaria?» El salón entero contuvo la respiración. «Por favor, llámalo. Estoy segura de que estará encantado de saber que su hija quiere complicar aún más su situación». Mariana palideció completamente. Su boca se abrió y cerró, pero no salió ningún sonido, como un pez, asfixiándose en su propia arrogancia. Doña Berta intentó una última jugada desesperada. «Nos vamos a un hotel», anunció. «Un hotel 5 estrellas. Y mañana vamos a consultar a nuestros propios abogados». Mi madre ni siquiera parpadeó ante la amenaza vacía. ¿Con qué dinero? Las cuentas bancarias de Ricardo fueron congeladas por orden judicial hace cerca de 15 minutos por débitos no autorizados y uso indebido de fondos. En ese instante de ruina total y humillación absoluta, Ricardo se giró hacia mí desesperado. «Mamá, haz que pare. Aún tienes poder sobre ella. Es tu madre», suplicó, arrastrándose metafóricamente por el suelo destruido. «Por favor, voy a cambiar, lo prometo, te voy a tratar mejor». Lo miré desde arriba, sintiendo cómo los últimos restos de aquel amor ciego y sumiso se desprendían de mi alma para siempre. «Basta», le dije, y mi voz salió firme, clara, sin ningún temblor. «Basta, Ricardo». Él me miró con ojos de perro abandonado, pero yo ya no sentía ni una gota de lástima. «Tuviste años para tratarme bien», continué. «Años en los que te serví, te amé, hice todo por ti y me trataste como basura. Me echaste de casa bajo la lluvia. Tú elegiste». Él sollozó desde el suelo, perdiendo los estribos. «Pero yo no sabía que la abuela era rica». Esa frase, escupida desde su desesperación y pura codicia, fue la estocada final, y él inmediatamente se dio cuenta de su imperdonable error. El silencio que siguió fue verdaderamente devastador. «Entonces es eso», dije bajito, sintiendo una mezcla de asco y liberación. «No estás arrepentido de haberme tratado mal. Estás arrepentido de haber perdido el dinero que ni sabías que existía». Él intentó defenderse, pero las palabras murieron en su garganta porque era la maldita verdad y todos allí lo sabían. Mi madre puso una mano gentil sobre mi hombro mojado. «Vámonos, Sofía», dijo. «Este lugar ya no es tu problema». Salimos de aquella casa rodeadas por el escudo humano de los guardaespaldas, dejando atrás las ruinas de una vida falsa. Mientras el lujoso automóvil se alejaba en la noche, vi a mi hijo llorando en la puerta, empapado por sus propias decisiones, y sentí que el cordón umbilical había sido cortado finalmente y para siempre.
El trayecto en aquel imponente automóvil negro fue un viaje entre dos mundos. Dejé atrás las calles frías, donde la lluvia aún lavaba los restos de mi dignidad rota, y me hundí en el asiento de cuero con calefacción. El suave aroma a perfume caro reemplazó el olor a desesperación que me había asfixiado durante meses en la casa de mi hijo. Agotada física y emocionalmente, cerré los ojos y me dejé vencer por el cansancio, arrullada por el ronroneo del motor. Cuando finalmente desperté, el vehículo cruzaba un enorme portón de hierro forjado, custodiado por guardaespaldas y cámaras de seguridad. La propiedad era colosal, jardines infinitos iluminados en la penumbra, una larga alameda flanqueada por árboles centenarios y al final una mansión de 3 pisos con balcones amplios que parecía sacada de un cuento de hadas o de una película. De la época de oro. ¿Aquí es donde vives?, pregunté con la voz temblorosa, sintiendo un nudo de confusión en la garganta al ver esa arquitectura imponente. El impacto de esa riqueza obscena me golpeó de frente. ¿Cómo era posible que la mujer que yo imaginaba criando gallinas en un rancho polvoriento de Jalisco fuera la dueña de este imperio? La traición de mi propio origen me desgarraba por dentro. Mi vida entera, mis sacrificios de a peso de pronto parecían una broma macabra del destino. Mi madre me miró con una sonrisa cargada de una tristeza antigua, de esas que no se borran ni con todo el dinero del mundo. Es donde siempre he vivido, Sofía, confesó suavemente. Este es mi hogar principal en las lomas de Chapultepec. ¿Por qué me mentiste todos estos años? ¿Por qué fingiste ser pobre? Le reclamé, sintiendo que la rabia se mezclaba con el frío que aún habitaba en mis huesos. Fue entonces cuando dejó caer la verdad, una revelación tan cruda que me dejó sin aliento. Porque tu padre me conoció cuando yo ya era rica y me usó, sentenció con los ojos oscurecidos por el rencor. Se casó conmigo por el dinero, no por amor. Y cuando me di cuenta yo ya estaba embarazada de ti, el muy cobarde amenazó con secuestrarte si no le entregaba la mitad de mi fortuna. El golpe fue demoledor. Mi padre, el hombre del que apenas tenía vagos recuerdos, no era más que un vividor, un extorsionador que me usó como moneda de cambio. Te crié haciéndote creer que éramos sencillas para que crecieras sin atraer atención, sin ser un blanco para los buitres. Remató. Había vivido una mentira para sobrevivir, pero esa misma mentira me había convertido en la presa perfecta para la avaricia de mi propio hijo. Esa misma noche, la mansión se movilizó para mí como si yo fuera la realeza que regresaba del exilio. Fui llevada a una habitación gigantesca arropada con ropa seca y suave y atendida por un médico privado que diagnosticó mi hipotermia leve y estrés severo. Me sumergí en una tina de agua caliente, dejando que el vapor derritiera la suciedad, la lluvia y la miseria que se habían incrustado en mi piel. Mientras comía una sopa caliente servida en porcelana fina, mi mente no dejaba de torturarme. Fallé en algún lugar, le dije a mi madre con las lágrimas a punto de desbordarse otra vez. Si lo hubiera educado mejor. Ella me interrumpió tajante, cortando mi autocompasión de tajo. Diste amor, dedicación, sacrificio. Si él eligió ser ingrato, codicioso y cruel, eso refleja el carácter de él, no el tuyo. Sus palabras fueron un bálsamo y una bofetada al mismo tiempo. Entendí con un dolor punzante en el pecho que dar la vida entera por alguien que no tiene alma es como regar una planta de plástico. Nunca va a florecer, solo acumulará polvo y desprecio. Las semanas pasaron y mi transformación comenzó no solo en la ropa elegante que ahora llenaba mi armario, sino en la médula de mis huesos. Yo creía que era una simple ama de casa, pero descubrí que administrar la miseria durante décadas me había convertido en una estratega de supervivencia. Y justo cuando empezaba a sentirme poderosa, el pasado volvió a tocar la puerta. 3 semanas después de la noche fatídica, llegó una carta escrita a mano con la letra temblorosa de Ricardo. La abrí sintiendo un nudo en la garganta. Su mundo de cartón se había desintegrado. Mariana me dejó, escribía con desesperación. Está de vuelta con sus padres y ya está saliendo con otra persona. Doña Berta me culpa por todo. Estoy viviendo en un cuarto alquilado minúsculo, trabajando como repartidor de aplicación para pagar la renta. Leí esas líneas y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Las sanguijuelas habían abandonado el barco, hundiéndose, devorándose entre ellas, en cuanto el dinero se esfumó. Era poético. Era el karma cobrando la factura con intereses moratorios. Creo que me lo merecí, continuaba la carta. Cada segundo de esta miseria
porque ahora sé cómo te sentiste aquella noche en el frío y la soledad. Terminé de leer y dejé la hoja sobre la mesa. Mi madre me observaba en silencio, calculando mi reacción. ¿Qué quieres hacer?, preguntó con la voz cargada de expectación. Una parte de mí, esa madre programada para el sacrificio, quería correr a rescatarlo, sacarlo de ese cuarto asqueroso y abrazarlo. Pero la nueva Sofía, la que sobrevivió a la lluvia y a la humillación, se alzó como un muro de contención. No respondí la carta de inmediato, escuchando mi propia voz interior sonar fría, implacable y dueña de sí misma. Si realmente estaba cambiando, tendría que aprender a enfrentar las consecuencias de sus acciones sin mi billetera y sin mis lágrimas. No es una cartita lastimera lo que va a borrar años de maltrato y dolor. Guardé la carta sabiendo que podía amarlo, claro que sí, pero amarlo ya no significaba dejar que me pisoteara. Él tendría que arrastrarse por su propio desierto porque yo finalmente había encontrado mi oasis y no estaba dispuesta a dejar que nadie volviera a envenenar mi agua. Los meses que siguieron se convirtieron en el crisol donde forjé mi nueva identidad. No me limitaba a usar trajes caros y disfrutar del confort. Mi mente absorbía los negocios de mi madre con una voracidad que yo misma desconocía. Dejé de ser la sombra sumisa para convertirme en la directora general de una de nuestras empresas. Y fue exactamente un año después de aquella noche, bajo la lluvia, cuando el teléfono sonó. Mamá, escuché la voz ronca y nerviosa de Ricardo al otro lado de la línea. Necesito verte solo para pedirte perdón, mirándote a los ojos. Mi primer instinto fue el pánico de la antigua Sofía, el terror a ser la tonta que siempre vuelve para ser pisoteada. Pero mi madre, siempre implacable, me miró fijamente. No eres tonta y no eres la misma mujer de hace un año. Si decides verlo, será en tus términos, en tu territorio, con tus límites. Él ya no tiene poder sobre ti. Decidí que la cita sería en mi oficina. Quería que viera de frente el imperio que yo estaba construyendo sin él. Cuando la puerta se abrió, el hombre que entró apenas era una sombra del ejecutivo arrogante que me había echado a la calle. Ricardo había perdido peso, su ropa era simple y sus ojos reflejaban el cansancio de quien ha tenido que morder el polvo para sobrevivir. «Mamá, estás increíble», balbuceó, mirándome de arriba a abajo atónito ante mi traje a la medida y mi postura de hierro. «Siéntate», le ordené con una frialdad calculada, señalando la silla al otro lado de mi inmenso escritorio, marcando la enorme distancia entre una jefa y un suplicante. El despertar de una mujer es verdaderamente imparable. Si estás de acuerdo conmigo en que la dignidad no se negocia, deja tu like y dime en los comentarios. ¿Tendrías la misma valentía que estaba teniendo yo en ese momento para no derrumbarte ante la persona que más amabas? Ricardo tragó saliva bajando la mirada. Fui la peor persona que pude haber sido, confesó con la voz quebrada por un llanto genuino. Elegí el estatus sobre el amor verdadero. Te usé como mi saco de boxeo emocional para esconder mis propias inseguridades. Escucharlo desnudar su miseria no me dio placer, pero sí una claridad absoluta. Me aseguró que no quería dinero ni volver a vivir de mí. Solo quería que supiera que el monstruo había muerto y que estaba trabajando honestamente. Lo miré sin pestañear. Tengo mi propia vida ahora. Y no voy a dar un paso atrás, le advertí como si estuviera cerrando un trato millonario. Acordamos iniciar una terapia familiar con límites de acero. A la primera señal de sus viejos patrones de manipulación, yo desaparecería para siempre. Aceptó sin dudar, cerrando el pacto con un apretón de manos firme. Ni abrazos ni lágrimas compartidas, solo un contrato estricto de respeto mutuo. Mientras él intentaba reconstruir su humanidad, el destino me regaló un último acto de justicia divina. Durante las negociaciones de una fusión corporativa, el CEO de la otra compañía resultó ser el exesposo de Mariana, el hombre mayor por el que ella había abandonado a Ricardo. Con una sonrisa amarga me reveló que Mariana estaba intentando demandar a Ricardo, alegando bienes ocultos, desesperada porque su nuevo matrimonio también había fracasado tras gastarse toda la fortuna de su actual marido. Esa sanguijuela está intentando sacar sangre de una piedra, me advirtió el empresario. La antigua Sofía habría llorado, pero la nueva CEO tomó el teléfono de inmediato y llamó a Ricardo para ofrecerle la ayuda de los mejores abogados de la empresa.
Aplastamos la ridícula demanda de Mariana en cuestión de días exponiendo sus documentos falsificados y dejándola al borde de la cárcel por fraude. Terminó huyendo a otro estado con su reputación hecha cenizas y sin un solo peso. El karma se había cobrado cada lágrima que me hizo derramar en aquella cocina. El tiempo implacable y sabio tejió una nueva realidad para todos nosotros. 2 años después de la tormenta, Ricardo se casó con una maestra de primaria, una mujer humilde y genuina que lo amaba por quien era en su escasez, no por su cuenta bancaria. Asistí a la boda sencilla con el corazón en paz, aunque mi madre, fiel a su rencor protector, se negó rotundamente a ir. Cuando nació su hija, mi primera nieta, Ricardo me la entregó en el hospital con lágrimas de redención brillando en sus ojos. Quiero que ella sepa qué tipo de mujer increíble es su abuela sobre el sacrificio y la fuerza, me juró emocionado. Lo miré fijamente, sintiendo que por fin sostenía el futuro y no las heridas del pasado. La voy a amar, le respondí con firmeza, pero en mis términos. No voy a dejar que ella me use como tú me usaste. Él asintió, aceptando su penitencia eterna y mi nueva fortaleza. Hoy, sentada en la inmensa habitación de la mansión, contemplo el cielo despejado y estrellado por la ventana. Abro mi diario y leo las páginas manchadas con las lágrimas de hace años, reviviendo la debilidad que alguna vez me definió. Me doy cuenta de que la orden de mi madre aquella noche de tormenta no fue solo para destrozar muebles caros o fiestas pretenciosas. Destruyan, dijo ella con voz de trueno, y lo que se destruyó para siempre fue la versión de mí misma que aceptaba migajas, que confundía el sacrificio absoluto con el martirio y la autodestrucción. Ahora, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer poderosa, a una guerrera curtida que renació del lodo de la lluvia y del dolor más profundo. Nunca más permitiré que me traten como menos que extraordinaria, porque eso es exactamente lo que siempre fui. A veces solo necesitas que te lancen al peor de los huracanes para que la ilusión se lave y descubras de una vez por todas que tú siempre fuiste la tormenta. El reloj de pared, una antigüedad de caoba, que Mariana presumía como herencia europea, pero que Ricardo había pagado a meses sin intereses, marcaba implacable los 50 minutos que mi madre les había dado para largarse. El caos que se desató en esa inmensa sala fue un espectáculo dantesco, una sinfonía de desesperación que me heló la sangre de una forma muy distinta a la tormenta de afuera. Muévanse, parásitos, que el tiempo es oro y ustedes ya no valen ni un peso ensalivado. Sentenció mi madre con una frialdad que cortaba el aire como un bisturí. Mariana corría por los pasillos con el rímel escurrido hasta la barbilla, metiendo ropa de diseñadora a empujones en maletas de cuero, chillando como si la estuvieran desollando viva. Ver su mundo de cristal y apariencias hacerse añicos me provocó una punzada de culpa. Mi instinto de madre, esa maldita costumbre de proteger al débil, amagó con hacerme intervenir y detener el desastre. Sin embargo, un escalofrío me recorrió la espina dorsal al recordar el lodo helado en mis rodillas y la pesada puerta de madera cerrada en mi cara. Apreté los puños con todas mis fuerzas, obligando a mi corazón a volverse de piedra, porque la piedad era un lujo que esa gente malagradecida no merecía. Los guardaespaldas no paraban su labor destructiva y metódica. Mientras uno desconectaba sin cuidado la pantalla plana de 80 pulgadas que Ricardo usaba para ver el fútbol con sus amigos estirados, otro vaciaba sin miramientos las botellas de whisky importado directamente por el fregadero. El sonido del licor carísimo yéndose por el drenaje fue la verdadera banda sonora de la ruina de mi hijo. De pronto, uno de los abogados de mi madre se interpuso en el camino de Mariana, quien arrastraba histérica 2 maletas repletas de bolsos de lujo y joyas brillantes. «Disculpe, señora», dijo el hombre con una voz robótica, que no admitía réplica. «Las auditorías preliminares indican que el 90% de sus accesorios fueron pagados con tarjetas corporativas de la empresa, propiedad de la señora Santos. Todo eso se queda aquí». Mariana soltó un alarido tan agudo que me lastimó los tímpanos, cayendo de rodillas en medio de la sala destrozada. «Son mis cosas, malditos rateros», gritó mostrando los colmillos de la niña berrinchuda que siempre fue. Mi madre ni parpadeó ante el berrinche. «Ratera, la que compra lujos con el sudor ajeno. Te vas con lo que traes puesto, chamaca, y da gracias a Dios que no te dejo descalza en la banqueta». La humillación en esa casa aún no había terminado. En medio de la confusión y los gritos, mis ojos captaron un movimiento patético, rápido y escurridizo cerca del comedor principal.
Doña Berta, la mujer que apenas unas horas antes me había llamado estorbo y sin clase en mi propia cara, intentaba meter a escondidas un pesado centro de mesa de plata maciza dentro de su bolso gigante. Un guardaespaldas, rápido como una pantera, le arrebató la bolsa de un tirón seco. El objeto de plata rodó por el piso de mármol con un ruido sordo, exponiendo su avaricia miserable frente a la mirada de todos los presentes. Doña Berta se puso roja morada y luego de un blanco enfermizo sudando frío. Fue un accidente. Se me resbaló, balbuceó temblando como hoja de tamal, perdiendo todo el porte de señora de alcurnia. Mi madre dio un paso al frente, mirándola de arriba a abajo con un asco supremo que le caló en los huesos. Tanta presunción, tanta ínfula de grandeza, para terminar robando cubiertos como una vil ladrona de mercado, la fulminó mi madre, usando ese tono cantadito y letal tan nuestro. Bien dicen que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y usted, doña Berta, acaba de demostrar que es la más corriente de todas. Ver a esa mujer altanera, reducida a una ladronzuela de pacotilla, me provocó una profunda y oscura sacudida interna. El karma no solo existía, sino que cobraba sus deudas con impuestos muy altos. Ricardo, totalmente quebrado, parecía un zombi deambulando por las ruinas de su infinita soberbia. Con la camisa arrugada, el nudo de la corbata deshecho y el cabello revuelto, se acercó a mí arrastrando los pies como un alma en pena. Sus ojos estaban inyectados en sangre y llenos de un terror genuino al ver su vida borrada de un plumazo. «Mamá, por lo que más quieras, no tengo a dónde ir», me suplicó intentando agarrar mi mano con sus dedos helados y temblorosos. «Mis tarjetas están completamente bloqueadas. No traigo ni un peso en la cartera para pagar un taxi. Afuera sigue lloviendo a cántaros. Me voy a enfermar, ayúdame». Su voz se quebró en un sollozo infantil y patético. Por un brevísimo segundo, el fantasma del niño pequeño, al que yo le curaba las rodillas raspadas, apareció frente a mí, y un nudo asfixiante me cerró la garganta, dejándome sin aire. El impulso ciego de abrazarlo y perdonarlo casi me domina, pero la imagen vívida de él riendo, mientras yo moría de frío allá afuera, se interpuso entre nosotros como una barda de púas electrificada. Me solté de su agarre con brusquedad, sintiendo cómo se rompía algo dentro de mí. «La calle es muy ancha, Ricardo, y la lluvia moja a todos por igual», le respondí con una dureza de hierro que yo misma desconocía. «Aprende a buscar techo en la oscuridad, tal como lo hice yo cuando me dejaste tirada en el lodo. Tu vida de fresa consentido se acabó hoy». El tiempo sordo a sus lamentos se agotó. Exactamente a los 50 minutos, los guardaespaldas comenzaron a arrearlos hacia la puerta de entrada como si fueran ganado indeseable. Mariana lloraba a gritos pelados, empujando a Ricardo con rabia y culpándolo de su desgracia absoluta, mientras doña Berta caminaba con la cabeza gacha, cubriéndose el rostro manchado de lágrimas, para que los vecinos de Polanco, que ya se cafera, asomaban curiosos por las ventanas, no vieran su absoluta miseria. Fueron expulsados a la calle, empujados directamente a la misma acera mojada, fría y oscura, donde yo había estado tirada suplicando piedad. Mi madre me tomó suavemente del brazo y me guió con elegancia hacia el inmenso auto de lujo que nos esperaba, con el motor encendido y la calefacción a tope. Mientras el chofer cerraba nuestra puerta y el vehículo arrancaba silenciosamente, miré por la ventana polarizada hacia atrás. Vi a mi hijo encogido bajo el aguacero implacable, temblando de frío, sin paraguas, sin amigos falsos y sin su madre. La herida en mi pecho ardió con una fuerza brutal, pero al mismo tiempo una respiración profunda, limpia y liberadora, llenó mis pulmones por primera vez en años. El cordón umbilical tóxico finalmente se había podrido y roto, dejándonos a ambos a la merced justa e inevitable de nuestra propia cosecha. Desperté envuelta en sábanas de seda, con una cantidad de hilos que ni siquiera sabía que existía, en una habitación del tamaño de mi antiguo departamento en Iztapalapa. La luz tibia de la mañana se filtraba por los inmensos ventanales de piso a techo, bañando de oro un espacio que gritaba un lujo silencioso, elegante y abrumador. Por un instante borroso, la desorientación me hizo creer que todo había sido una pesadilla macabra inducida por el cansancio. Pero el peso aplastante del recuerdo me golpeó el pecho sin piedad. La lluvia helada, el lodo asqueroso en mis rodillas, la traición imperdonable de mi sangre
y la mirada de absoluto asco de Ricardo cuando me cerró la puerta en la cara. Me senté al borde de esa cama principesca, luchando contra una tormenta interior que amenazaba con ahogarme de nuevo. ¿Cómo era posible que la mujer que me dio la vida, mi propia madre, hubiera nadado en millones de pesos mientras yo me partía el lomo, limpiando pisos y comiendo sobras para pagar la universidad de mi hijo? La rabia caliente y espesa como chapopote hirviendo comenzó a correr por mis venas. Me sentí usada, profundamente engañada por la única persona que debía protegerme del mundo. Me sentí como una simple peona en un tablero de ajedrez donde yo siempre fui la pieza sacrificable, la tonta útil que cargó con toda la miseria. Me obligué a ponerme en pie y bajé las amplias escaleras de mármol. Una empleada impecablemente uniformada me guió hasta los inmensos jardines traseros, donde fuentes ornamentales y árboles centenarios enmarcaban un desayuno digno de la realeza. Allí estaba mi madre sentada majestuosamente bajo un parasol, bebiendo su té con una tranquilidad que me pareció casi un insulto a mi dolor. Me dejé caer en la silla de hierro forjado, incapaz de tragar un solo bocado del pan recién horneado que adornaba la mesa de cristal. «Me mentiste toda la perra vida», le solté a quemarropa con la voz temblando de una furia contenida que amenazaba con explotar. «Me viste sangrar por décadas, me viste vender las joyas de la abuela y te quedaste cruzada de brazos en tu palacio de cristal». Mi madre dejó su taza con una lentitud exasperante y sus ojos se oscurecieron con un dolor antiguo y profundo. Fue entonces cuando me escupió la verdad, una revelación cruda que me cortó la respiración de tajo. «Tu padre no fue el santo trabajador que te pinté. Me conoció cuando yo ya era rica. Me usó como maldito cajero automático. Y cuando descubrió el verdadero tamaño de mi fortuna, amenazó con secuestrarte si no le entregaba la mitad de todo lo que tenía. El mundo entero se me vino encima aplastándome bajo el peso insoportable de una mentira construida por puro instinto de supervivencia animal. Te crié en la pobreza absoluta para que fueras invisible, para que nadie te pusiera un precio en la cabeza», continuó mi madre, con la voz ronca destrozada por el fantasma del miedo. «Había vivido en la carencia extrema, no por abandono, sino porque el anonimato era el único escudo, a prueba de balas, contra la avaricia de un hombre despiadado. Sin embargo, la culpa materna, esa maldita sanguijuela venenosa que las mujeres llevamos pegada al alma desde que parimos, volvió a clavar sus colmillos en mi pecho. Pero entonces fallé con Ricardo», sollocé enterrando el rostro entre mis manos temblorosas. «Si lo hubiera educado distinto, si hubiera sido más estricta en lugar de darle todo en bandeja de plata». Mi madre golpeó la mesa de cristal con la palma abierta a un golpe seco que me hizo saltar en mi asiento. «Ya basta de cargar cruces ajenas», Sofía me reprendió con una fiereza que me heló la sangre. «Le diste amor, sudor y lágrimas. Si ese chamaco malagradecido decidió convertirse en un parásito clasista que echa a su madre a la calle bajo la tormenta, eso habla de su carácter podrido, no del tuyo». Sus duras palabras fueron el antídoto hirviente que necesitaba para matar de una vez por todas el veneno de la autocompasión. A partir de ese amanecer, mi verdadera reconstrucción comenzó de manera implacable y meticulosa. Mi madre contrató a los mejores psicólogos para limpiar los escombros emocionales de mi mente, nutricionistas que devolvieron el brillo a mi piel demacrada, y una asesora de imagen que pulió el carbón a presión hasta revelar a la mujer imponente que los años de maltrato habían sepultado. Pero la verdadera metamorfosis, el cambio que me hizo invencible, ocurrió en las entrañas de sus negocios. Me obligó a sentarme en juntas directivas de alto nivel, rodeada de hombres de traje impecable que me miraban por encima del hombro con desdén. Al principio el pánico me paralizaba el estómago. Yo era solo una ama de casa, una señora que sabía regatear en el mercado de la esquina, no leer proyecciones y reportes financieros complejos. Pero el miedo se convirtió en rabia, y la rabia en un poder absoluto. «Siempre fuiste una ejecutiva cabrona», me dijo mi madre al verme dudar frente a un balance. «Estirar el chivo para llegar a fin de mes y sobrevivir a la miseria sin perder la dignidad es la maestría más cabrona que estos estirados de Polanco jamás van a entender». Y tenía toda la maldita razón. Pronto descubrí que poseía un talento fiero y completamente natural para los negocios. Sabía leer las verdaderas intenciones de la gente, detectar las mentiras descaradas en los presupuestos inflados y hablarle a los trabajadores, mirándolos directamente a los ojos,
porque yo conocía perfectamente el peso aplastante de la desesperación. 3 meses después de haber sido arrojada al lodo, como una bolsa de basura indeseable, el destino me coronó. Mi madre me llamó a su despacho privado, empujó un pesado legajo de documentos legales sobre el escritorio de caoba maciza y soltó la bomba final que cambiaría mi vida. Quiero que asumas la dirección general de una de nuestras empresas subsidiarias, sentenció, mirándome sin un solo ápice de lástima o condescendencia en la voz. No te lo doy por nepotismo ni por culpa, sino porque te lo ganaste con sangre, sudor y lágrimas. Tomé la pluma dorada entre mis dedos firmes, sintiendo cómo la antigua Sofía, la mujer sumisa, callada y pisoteada, se desvanecía en el aire para siempre. Había entrado a esa mansión como una víctima destrozada por la lluvia, pero estaba a punto de salir a comerme el mundo, convertida en un maldito huracán categoría 5. Yo estaba sentada en mi nueva oficina rodeada de ventanales inmensos que me regalaban la Ciudad de México, a mis pies muy lejos del charco de lodo, donde mi propio hijo me había botado como a un perro. La vida tiene un sentido del humor retorcido, un karma implacable que te cobra la factura con recargos y sin derecho a réplica. Habían pasado apenas 3 semanas desde aquella noche en que el cielo se nos cayó a pedazos, y mientras yo aprendía a devorar balances financieros y a comandar juntas con hombres de traje que antes ni me habrían dado los buenos días, el mundo de cristal de Ricardo se había hecho añicos. De pronto mi secretaria entró con un sobre arrugado de papel corriente que contrastaba grotescamente con el mármol pulido de mi escritorio. Al ver la letra temblorosa y picuda trazada en el frente, mi corazón dio un vuelco traicionero que me robó el aliento. Era de él. Abrí el sobre con las manos frías. Mamá, no sé ni cómo empezar esta carta, leí sintiendo que el aire se me atoraba en la garganta. Fui el peor ser humano que pude haber sido. El gran ejecutivo de Polanco, el que se avergonzaba de mi ropa humilde y de mi pasado ahora, me escribía arrastrándose desde el fondo del abismo. Leyendo sus líneas, el cinismo se apoderó de mí, y una sonrisa amarga, casi cruel, se dibujó en mi rostro. Resultaba que la gran familia de Abolengo, esos estirados que me miraban como si yo oliera a caño, no eran más que un nido de víboras muertas de hambre. Mariana, su princesita de diseñador, lo botó a la primera de cambio. En cuanto el grifo de mi madre se cerró y el dinero desapareció, la muy interesada agarró sus chivas y se regresó con sus papás, y para rematar la humillación ya andaba de resbalosa, con un empresario más viejo y con más lana. Por su parte, doña Berta, la gran señora de las perlas falsas, le echaba la culpa de toda su desgracia a mi hijo, mientras ella misma le robaba lo poco que le quedaba para salvar su propio pellejo. Irónicamente, éramos todos parásitos alimentándonos unos de otros. Admitía Ricardo en el papel, escupiendo una verdad tan ácida que me quemó los ojos. Ver a esos sanguijuelas devorarse entre ellos me provocó una satisfacción oscura, un placer casi pecaminoso. Estoy viviendo en un cuarto alquilado minúsculo, en una colonia de mala muerte, trabajando como repartidor de aplicación para sacar apenas para la maldita renta, continuaba la carta. Imaginar al Junior que exigía relojes suizos ahora sudando la gota gorda, pedaleando bajo el sol abrasador y tragando smog para entregar comida rápida. Desató en mí la guerra más sanguinaria que una madre puede enfrentar. Mis entrañas se retorcían con violencia. El instinto animal de correr, de meter la mano al fuego por mi cría y sacarlo de esa pocilga, me asfixiaba el pecho. Quería mandarle un cheque, pagarle un techo digno, arroparlo de nuevo y decirle que todo iba a estar bien. Pero la nueva Sofía, la que sobrevivió a la hipotermia y al desprecio, se plantó firme con garras de acero frente a esa debilidad. Me recordé a mí misma temblando bajo la lluvia, tosiendo mientras él cortaba su pastel de 3 pisos, riéndose en mi cara. Iba a ser yo la pendeja que siempre vuelve por más golpes. Creo que me lo merecí, sentenciaba él al final de su confesión. Cada segundo de esta miseria me lo gané a pulso, porque ahora sé cómo te sentiste tú allá afuera. Mi madre, que había estado observándome desde el umbral de la puerta con sus ojos de lince, se acercó a paso lento y calculador. Ella conocía mis demonios mejor que yo misma. ¿Qué te dice tu corazón?, me preguntó su voz, sonando como un martillo de juez en la sala vacía. Una parte de mí quiere sacarlo del hoyo, le confesé, sintiendo que la voz se me quebraba por la maldita fragilidad que aún me quedaba.
Sigue siendo mi niño. Mi madre me agarró del brazo con una fuerza que me dolió hasta los huesos, clavando sus pupilas en las mías. Una madre que rescata a un cobarde antes de tiempo cría a un monstruo para toda la vida. Me soltó a bocajarro sin una gota de piedad. Puedes amarlo, Sofía, claro que sí, pero debes dejar que se trague las consecuencias de sus actos. El perdón no significa ser su tapete para que vuelva a limpiarse los zapatos en ti. El choque de sus palabras fue brutal, pero me ancló a la realidad de golpe. Tenía toda la razón. Mandarle dinero o consuelo en ese momento sería castrar su única oportunidad de convertirse en un hombre de verdad. Tomé la carta y la guardé en el cajón más profundo de mi escritorio, girando la llave con una decisión inquebrantable. 2 meses después, otra misiva llegó a mis manos. Esta vez era más corta, menos lastimera. Me contaba que había conseguido un trabajito de oficinista de medio pelo y que por primera vez en su vida estaba yendo a terapia psicológica para curar el asco de persona en la que se había convertido. No te escribo para pedirte limosna ni para que me perdones, decía su letra, ahora trazada con más firmeza. Solo quiero que sepas que estoy intentando ser mejor por mí mismo. Y yo, con la frialdad de una loba que deja a su cachorro a merced de la nevada para que aprenda a cazar y sobrevivir, le respondí con apenas 3 líneas en un papel en blanco. Una respuesta seca, neutra, deseándole suerte pero dejándole clarísimo que la puerta de la reconciliación seguía cerrada con doble candado. El amor de madre no había muerto, no, pero había mutado en algo mucho más salvaje, duro y sabio. Lo estaba amando desde lejos, dejándolo sangrar en su propio infierno, para que algún día pudiera resucitar con dignidad. El calendario es un juez implacable, que no perdona, pero que también cura si sabes usar el tiempo a tu favor. Exactamente 1 año después de aquella noche en que fui arrojada a la tormenta como basura, mi vida era irreconocible. Ya no era el ama de casa sumisa que cocinaba para agradar a una nuera déspota. Me había convertido en la directora general de 3 empresas del imperio de mi madre. Mi armadura ahora eran trajes hechos a la medida y una mirada que no se achicaba ante ningún estirado de corbata. Fue justo en el aniversario de mi mayor humillación cuando el teléfono de mi oficina sonó. Era un número desconocido, pero un presentimiento me heló la nuca. Contesté y la voz al otro lado me cortó la respiración. Era Ricardo. Mamá, sé que no tengo derecho a llamarte. Balbuceó con un tono ronco tan lleno de miedo que por un segundo el instinto de protegerlo me traicionó. Necesito verte solo para pedirte perdón, mirándote a los ojos. La antigua Sofía habría corrido descalza a abrazarlo, pero la nueva versión de mí tragó saliva y levantó un muro de concreto. Voy a pensarlo, le solté con una frialdad que lo dejó temblando en la línea, cortando la llamada sin prometerle absolutamente nada. No iba a ceder tan fácil. Consulté con mi madre, mi mentora de hierro, y decidí que si ese muchacho quería redención, iba a tener que sudar la gota gorda en mi propio territorio. Lo cité en mi oficina en el último piso de un corporativo de cristal que dominaba la ciudad. Quería que viera de frente a la mujer que había intentado destruir. Cuando la pesada puerta de roble se abrió, casi no lo reconozco. El junior arrogante que presumía relojes suizos había desaparecido. En su lugar entró un hombre envejecido, más flaco, vestido, con una camisa limpia pero descolorida, con los hombros caídos por el peso de la culpa. Se detuvo en seco al verme sentada detrás de mi inmenso escritorio, y sus ojos se abrieron como platos. «Mamá, estás increíble», susurró, encogiéndose en su propia miseria. «Siéntate», le ordené, señalando la silla frente a mí con el mismo tono que usaría para despedir a un empleado incompetente. El silencio en esa sala era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Lo vi retorcerse las manos tragando camote, dándose cuenta de que la sirvienta a la que echó a la calle ahora tenía el poder de aplastarlo como a una cucaracha. «Fui un monstruo», estalló de pronto, llorando sin consuelo, con lágrimas que le manchaban el cuello de la camisa barata. «Elegí el estatus, el maldito dinero, y dejé que Mariana y doña Berta te humillaran. Te usé como mi tapete para sentirme superior». Me confesó destrozado que Mariana lo había botado en el segundo en que le congelaron las cuentas y se había largado con un empresario más viejo y podrido en lana, mientras que la fina doña Berta había estado desviando dinero a sus espaldas. Éramos puros parásitos alimentándonos los unos de los otros, reconoció con asco. Escuchar cómo su vida de lujo se había ido por el caño me provocó una punzada de lástima, pero me mantuve firme como una estatua de sal.
Me incliné sobre el escritorio clavándole la mirada. El perdón no es un cheque en blanco, Ricardo, le solté afilando cada palabra. Si vamos a intentar reconstruir esto será con terapia familiar y bajo mis reglas. A la primera señal de que vuelves a ser el mismo clasista infeliz de antes, desaparezco de tu vida para siempre y te quedas huérfano. Él asintió frenéticamente aceptando su condena, y mi misericordia cerrando el trato con un simple apretón de manos. Nada de abrazos. El cariño había que ganárselo a pulso. Los meses siguientes fueron un proceso lento y doloroso, pero Ricardo estaba cumpliendo. Trabajaba duro, iba a terapia y no pedía ni un quinto. Sin embargo, el destino me tenía preparado un giro maestro que ni yo misma habría imaginado. Estábamos en medio de unas negociaciones brutalmente tensas para una fusión corporativa millonaria. Durante una pausa en la sala de juntas, el CEO de la otra compañía, un señor mayor y distinguido llamado Augusto, se me acercó sudando frío. Me confesó para mi absoluta sorpresa que él era el nuevo esposo de Mariana. Señora Sofía, cometí el error más grande de mi vida al casarme con esa lagartona, me murmuró secándose la frente. Me reveló que Mariana había dilapidado su dinero, también su matrimonio estaba en ruinas, y en su desesperación, la muy cínica estaba a punto de demandar a Ricardo, alegando bienes ocultos del divorcio. Quiere exprimir a su hijo, cree que tiene millones escondidos, me advirtió. La audacia de esa sanguijuela me hizo hervir la sangre. Pretendía seguir fregando a mi familia, pero no sabía que se estaba metiendo a la cueva de las leonas. No me tembló la mano ni un maldito segundo. Tomé mi celular y llamé a Ricardo de inmediato. Él ya había recibido la notificación y estaba aterrado, planeando contratar a un abogado de oficio barato porque no le alcanzaba para más. Hazte a un lado, le ordené con una voz que no admitía réplica. No lo hago por ti, lo hago porque me niego a que esa basura siga respirando el mismo aire que nosotros. Solté a mi jauría de abogados corporativos, los más despiadados y caros del país. En cuestión de días, hicieron pedazos la ridícula demanda de Mariana. No solo demostraron que Ricardo era un simple empleado endeudado, sino que destaparon que ella había falsificado firmas y documentos fiscales. La arrinconamos contra las cuerdas. El juez le impuso una multa tan salvaje que la dejó en la ruina total, y por un pelo se salva de ir a dar a la cárcel por fraude procesal. La última vez que supe de ella, huyó a otro estado, con la reputación arrastrada por el lodo y sin un peso en la bolsa para comprarse ni un labial. Miré por la ventana de mi oficina sintiendo una paz absoluta. La venganza, cuando se sirve fría y con inteligencia, tiene un sabor a gloria que ninguna tormenta puede borrar. 2 años después de aquella tormenta que me partió la vida en dos, mi realidad era tan distinta que a veces sentía vértigo al mirarme al espejo. Ya no quedaba ni una sola sombra de la mujer sumisa, callada y dispuesta a tragar veneno con tal de mantener unida a una familia de cartón. Ahora era la directora general de 3 empresas del corporativo de mi madre, una loba de los negocios que no se dejaba pisotear por ningún trajeado de Polanco. Me rodeaba un equipo de ejecutivos que me respetaba genuinamente, no por ser la hija de la dueña, sino porque yo sabía exactamente cómo oler la mentira y la incompetencia a kilómetros de distancia, y mientras yo construía un imperio de hierro, Ricardo intentaba reconstruir su humanidad desde los escombros. Trabajaba de sol a sol, pagaba sus deudas a plazos y para mi sorpresa había encontrado el amor en una maestra de primaria, una mujer humilde y de corazón transparente, que no sabía nada de marcas de diseñador, pero que lo amaba en su peor momento. Cuando me invitó a su boda civil, una ceremonia minúscula y sin pretensiones, acepté ir. Sin embargo, mi madre, fiel a su naturaleza implacable, se negó rotundamente a poner un pie en ese lugar. No voy a ir a aplaudirle al gusano, que te dejó pudrirte en la lluvia. Sofía, me soltó mi madre, con los ojos echando chispas y apretando su bastón con rabia. El perdón no borra la peste de la traición, y yo no me siento a la mesa con cobardes que muerden la mano que les dio de tragar. Sus palabras fueron un latigazo de cruda realidad, un recordatorio tajante de que las heridas profundas dejan cicatrices feas. Fui sola, me senté en la última fila, y lo admito, lloré. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de un alivio extraño al ver a mi hijo decir acepto a una mujer que no le exigía vender su alma para comprar una bolsa de marca. Él estaba aprendiendo a ser un hombre de verdad a la mala, pero lo estaba logrando. La prueba de fuego llegó unos meses después, cuando sonó mi teléfono en plena madrugada.
Ricardo me llamó desde el hospital público, con la voz ahogada en llanto. Mamá, tienes una nieta. Fui a conocerla sintiendo un nudo en la garganta que me asfixiaba. Cuando Ricardo me entregó a la bebé envuelta en cobijas sencillas, sus ojos estaban rojos e hinchados. Quiero hacerlo bien esta vez, mamá, me suplicó cayendo de rodillas frente a mí en plena sala de espera. Quiero que ella tenga a la abuela increíble que sacrificó todo por mí. Le voy a enseñar sobre tu fuerza, te lo juro por mi vida. Lo miré desde arriba sosteniendo el peso de esa nueva vida en mis brazos, y no dejé que la ternura me ablandara el carácter. La voy a amar con toda mi alma, Ricardo, le advertí, clavándole una mirada helada que no admitía réplica. Pero escúchame bien. A la primera señal de que intentes usar a esta niña como escudo para manipularme o para sacarme un solo peso, te arranco el derecho de decir que soy tu madre y no la vuelves a ver. No me vas a usar de tapete nunca más. Él asintió llorando, aceptando mi sentencia y mis límites de acero. Una tarde de domingo, casi 3 años después de la noche en que fui botada a la calle, estábamos todos reunidos en los inmensos jardines de la mansión en Lomas de Chapultepec. Mi madre, que finalmente había suavizado su postura solo por la bebé, observaba a Ricardo jugar con la niña en el pasto. Ese infeliz cambió, murmuró mi madre a regañadientes dándole un sorbo a su té. De verdad lo hizo. Yo asentí sintiendo el viento cálido en mi rostro. Yo también cambié, mamá. Y te juro que jamás voy a olvidar lo que me hizo. Ella me miró con un orgullo feroz brillando en sus pupilas ancianas. Perdonar no es olvidar, Sofía. Es tener los ovarios de decidir que el pasado ya no tiene permiso para joderte el futuro. Esa noche, al quedarme sola en mi inmensa habitación, abrí el diario que comencé a escribir cuando llegué aquí destruida. Leí las primeras páginas manchadas de lágrimas, llenas de lamentos de una víctima patética, y luego leí las últimas escritas con la tinta firme de una mujer dueña de su maldito destino. La epifanía me golpeó con la fuerza de un rayo. Aquella noche, cuando mi madre dio la orden de destruyan, no se refería a los muebles caros, al pastel de 3 pisos o a la casa pretenciosa de Polanco. Lo que realmente mandó a destruir fue a la antigua Sofía. Pulverizó a la mujer que aceptaba migajas de cariño, que creía que sufrir en silencio era sinónimo de amor puro, que confundía el sacrificio de madre con la autodestrucción y el martirio. Esa mujer ingenua tenía que morir aplastada bajo la tormenta para que la verdadera fiera pudiera nacer de sus cenizas. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo a alguien que conoce su valor, que exige respeto y que no se dobla ante nadie. El amanecer después del huracán siempre trae una paz que los cobardes jamás conocerán. Justicia o perdón, ¿qué elegirías tú si te hubieran dejado muriendo de frío en el lodo? Gracias por caminar conmigo en esta tormenta. El atardecer trae paz después del caos. ¿Cómo está tu corazón ahora? Escribe una palabra que defina esta historia para ti en los comentarios y comparte esta lección con alguien que necesite despertar de su propia pesadilla. Todo el contenido relatado en esta historia, así como los personajes y las situaciones presentadas, son obras de ficción creadas con fines estrictamente de entretenimiento y reflexión dramática. Cualquier parecido con personas reales vivas o muertas o con eventos verídicos es pura coincidencia. Sin embargo, estamos plenamente conscientes de que las temáticas oscuras abordadas en este relato, tales como el abuso psicológico, el maltrato familiar, la violencia económica y el abandono de personas vulnerables, son problemas reales, profundamente dolorosos, que afectan a miles de personas todos los días. Si tú o alguien que conoces se encuentra atrapado en una situación de violencia doméstica, abuso emocional o cualquier tipo de maltrato, por favor no te quedes en silencio. Te instamos a buscar ayuda profesional de inmediato, acudiendo a las autoridades competentes, a organizaciones de apoyo social o hablando con personas de tu absoluta confianza. Tu seguridad y tu dignidad son lo más valioso. Nunca es tarde para alzar la voz y ponerte a salvo.